Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, este video va a ser muy interesante porque hay una polémica prendida con el tema de lo que desafortunadamente está sucediendo en España. Ya van alrededor de casi 200 fallecidos. Es muy lamentable lo que está sucediendo allí en Valencia. Ya hicimos un video el día de ayer comentando pues las principales noticias. Nuevamente le mandamos mucha fuerza a la gente que nos ve desde España. Y hay una polémica prendida porque por redes sociales está circulando una información de que esta situación, este desastre climático, fue provocado intencionalmente por geoingeniería, por tecnologías, por el HARP. Y aquí quiero referirme a la polémica. ¿Cuál es mi visión, mi opinión de esto? Porque también en el video de ayer me colocaban mucho en comentarios, no, que esto fue provocado, que esto fue el HARP, que bueno, y yo a algunos les preguntaba, pero ¿cuáles son las pruebas? ¿Realmente conocemos cómo funciona este dispositivo tecnológico, esta geoingeniería, este HARP? ¿Conocemos realmente lo que es? ¿Conocemos su potencia? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Eso es lo que vamos a estar reflexionando en este video. Recuerdo que hice un video similar cuando ocurrió el terremoto en Japón a comienzos de este año, porque también se generó la misma polémica de que este terremoto había sido provocado por esta tecnología. Y ahí, bueno, los que recuerden, ahí también di mi opinión, pero vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que puede hacer esta tecnología? ¿Qué es lo que no puede hacer? Puede provocar lluvias e inundaciones de estas dimensiones, puede provocar terremotos como el de Japón iniciando el año, o como el de Taiwán, que también hace unos meses ocurrió un terremoto fuertísimo. ¿Esto lo puede hacer realmente o todo esto es una teoría de la conspiración? Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. La DANA en España y las narrativas desinformadoras y teorías de la conspiración sobre ella. Yo voy a leer medios oficiales que damos por hecho de que van a desmentir las teorías de conspiración. Obviamente ellos van a defender la teoría oficial, pero vamos a ver qué de cierto y qué de falso hay en todo lo que se está diciendo. La DANA es una catástrofe y se está intentando culpabilizar de ella a una inexistente destrucción de embalses y pantanos. Se está afirmando que todo es artificial y creado por un arma, o que la culpa la tiene la AEMET, que es, bueno, el servicio meteorológico que supuestamente no dio las alertas o no las dio a tiempo. El tema de los embalses y pantanos que fueron destruidos, represas, eso se está diciendo también. Bueno, de ese punto yo no puedo opinar mucho porque no sabemos exactamente cuál es la situación de ese tema, con qué intención se destruyeron estos embalses y pantanos, que algunos dicen que esto empeoró las inundaciones. Es bastante probable que ciertas obras que se hayan hecho hayan perjudicado a toda la inundación que se generó. Pero a ese punto no me voy a referir porque, como lo vemos, se culpa a la EMET, que no avisó, se culpa a la destrucción de presas y embalses, a los radares meteorológicos que supuestamente no funcionaban, se dice que fue un ataque militar desde Marruecos, se dice que lo provocó el HARP. Yo lo que me quiero referir es básicamente a la tecnología supuestamente para manipular el clima. Ya lo demás de que si fue un ataque militar, de que los radares, de que el servicio meteorológico no avisó, que las presas, los embalses, eso es otro punto. El tema de la AEMET que no avisó, yo he visto informaciones de personas que han compartido en sus redes sociales que sí avisaron, enviaron mensajes a los celulares, solo que quizás el aviso no fue con la suficiente anticipación, dicen algunos, pero que sí se avisó, solo que el efecto pues y la lluvia fueron tan fuertes que quizás algunas personas ni siquiera le prestaron atención al llamado y luego comienzan a decir que no, nunca avisaron. Lo cierto es que sí avisaron, pero al parecer no avisaron a tiempo, y ahí sí que puede haber una falla. Los radares meteorológicos, algunos dicen que sí funcionaban, otros dicen que estaban estropeados. Bueno, hay división de opiniones ahí. Y el punto álgido es lo del HARP, que es la teoría de conspiración, ¿no? Que este aparato es un emisor de radio ubicado en Alaska, Estados Unidos principalmente, que estudia una capa alta de la atmósfera, que es la ionósfera, y que según contenidos desinformadores que suelen surgir en medio de emergencias climáticas, eso es cierto, siempre que ocurre un terremoto o cualquier desastre climático, inmediatamente salen los paladines de las teorías de conspiración. No, eso fue el HARP, siempre es el HARP. Yo lo sé porque en los comentarios de los videos que yo hago sobre estos temas siempre me ponen lo mismo, y lo decimos sin saber realmente.
No, es que lo escuchamos de pronto a algún youtuber conspiranoico, entonces no, sí, eso es el HARP. O alguien dijo por allá y repetimos. Yo les aseguro que el 90-80% de las personas que escriben eso no tienen ni idea de qué es el HARP. Y solamente comentan como por comentar, no por dar una explicación a eso. Algunos sí lo sabrán. Y en su investigación concluirán que sí es el HARP. Es una interpretación de ellos y es respetable. Esta tecnología en concreto se utilizaría para alterar el tiempo atmosférico. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología dio aviso varios días antes sobre la DANA. El 25 de octubre, el investigador de la AEMET, Juan Jesús González, publicó un Twitter donde alertaba que si todo sigue tal y como prevén los modelos meteorológicos, durante los próximos 5 días, esta dana, por sus características y comportamiento, tiene mucho potencial de entrar en el grupo del más alto impacto de las que pueden ser recordadas en la vertiente mediterránea. Este tuit, ya con 5 días de anticipación, de un investigador de la AEMET, que es la agencia, ¿no?, de meteorología, ya sabían desde hace 5 días que esto venía, pero lo que muchos denuncian es que si se sabía, ¿por qué no dieron una alerta más masiva o una alerta más contundente, ¿no?, para que la gente se preparara mejor? Eso es lo que se está denunciando y ahí es donde yo creo que sí hay una falla en estos servicios de emergencia porque la comunicación no fue lo suficientemente asertiva. Pero el fenómeno al parecer ya lo tenían detectado, ya se sabía que venía, es decir, no fue algo que fue un día para otro, que de repente cayó un torrencial aguacero e inundó todo, y ahí es donde muchos dicen que eso fue creado artificialmente porque pasó de repente. No, ya se sabía, pero al parecer no avisaron de la mejor manera. Y bueno, en el tema de los chemtrails también hay muchísima información y desinformación sobre que también tienen la capacidad de manipular el clima. Y así como esta, pues hay muchas más informaciones acerca del DANA que se ha generado, y esto ha provocado división de opiniones, ha generado bastante angustia, bastante dolor también, porque recordemos que esto es un tema delicado. Entonces, claro, las personas que perdieron sus seres queridos empiezan quizás a ver toda esta información y en algunos casos se pueden hacer ideas que no están sujetas a la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado para compartir estas informaciones, son temas delicados. Recordemos que ya han fallecido alrededor de 200 personas y hay que tratar de ser muy asertivo con la información y sobre todo con la forma en que se comparte. Entonces básicamente estas son las informaciones, pero vamos a hablar del HARP. ¿Puede esta tecnología realmente hacer este tipo de alteraciones en el clima? Recordemos que esto tiene sus instalaciones principalmente en Alaska, hay en algunos otros lugares, y son unas antenas. Voy a mostrar estas imágenes por acá. Son unos complejos llenos de antenas capaces de calentar la ionosfera, ahí manipular las partículas. Eso es lo que oficialmente se dice, pero se ha descubierto que al manipular estas partículas de la ionosfera también pueden influir en ciertos procesos climáticos. Ahora, la pregunta es, ¿puede influenciar en el clima lo suficiente como para alterar el clima a nivel mundial? ¿Puede influir en el clima lo suficiente como para realmente hundir una ciudad o varias ciudades, poblaciones enteras? ¿Puede alterarlo lo suficiente como para generar terremotos de alta intensidad capaces de destruir ciudades? Esa es la reflexión que debemos hacer, porque tengamos en cuenta algo. Estas instalaciones, como aquí vemos algunas, no es que sean muy grandes, son algunos cientos de antenas. Y comparemos esto, por ejemplo, con el tamaño del planeta. Miren, lo que se necesita para manipular por completo el clima de un planeta no son unas antenitas de estas en algunos puntos o países del mundo. Para modificar totalmente el clima de un planeta se necesita precisamente un planeta. Es decir, esta tecnología, esta estructura jamás podría alterar por completo el clima del planeta. Quiero que tengamos eso en cuenta. Ahora, alguno dirá, pero sí puede provocar ciertos procesos en unos puntos en concreto. Sí, podría hacerlo y eso está comprobado. Yo no estoy desmintiendo que la élite tenga la capacidad de manipular el clima hasta cierto punto. Aquí el tema es hasta qué punto lo puede hacer. Porque en el video anterior hablamos de que el clima se está transformando por un proceso natural que está viviendo el planeta.
¿quién puede generar realmente efectos climáticos de una potencia sin precedentes? ¿El HARP o el mismo planeta? Ahí es donde están digamos que las dimensiones de los efectos. Bueno, salen estas noticias. Es falso que la DANA haya sido provocada por el proyecto, esta tecnología de geoingeniería, y mensajes como estos a mí me colocaron. No se llama DANA ni gota fría, se llama geoingeniería, HARP, y quizás Marruecos tenga algo que ver. Yo me pregunto, ¿de dónde sacan eso? ¿Cuáles son las pruebas, el sustento para hacer estas afirmaciones? A mí me sorprende, la verdad. La DANA no es DANA, ni es natural, es geoingeniería, también llamado terrorismo de Estado. Bueno, afirmaciones fuertes, ¿no? Esta DANA ha sido provocada con chemtrails y antenas HARP, según parece desde Marruecos. Luego arremeten contra los negacionistas en TVE. Y vuelvo y repito, yo aquí no estoy negando que la élite tenga esta tecnología, incluso para hacer ciertos ataques climáticos. Lo que yo estoy llamando a la reflexión es de qué dimensión lo pueden hacer, hasta dónde puede llegar esta tecnología y hasta dónde es el planeta. Ahí es donde nosotros debemos pararnos a pensar, porque en algunas ocasiones podemos estar achacándole esto a la tecnología de la élite y estamos pasando por alto el proceso natural que vive el planeta, que proféticamente está anunciado, y ese proceso natural está llamando a la humanidad a una transformación. Entonces, si yo le echo la culpa siempre a la tecnología, voy a descuidar lo realmente importante y los avisos que la naturaleza está dando. ¿Por qué? Porque nos desconcentramos o nos centramos en que todo es conspiración. Y sí hay conspiración, pero no todo es conspiración. Eso debemos tenerlo en cuenta, porque todo esto debemos analizarlo con mucha mesura, con cabeza fría, sobre todo cuando ocurren este tipo de eventos. Este proyecto, el HARP, no provocó la DANA, esto dicen algunos investigadores. En una verificación anterior, el meteorólogo de El Tiempo, Mario Picasso, señaló a Neutral.es que el clima de la Tierra depende de lo que pasa en la troposfera, donde se registran los fenómenos meteorológicos. En contraste, los efectos de esta tecnología solo se notan en la ionosfera y solo unos segundos. No existe efecto alguno de HARP sobre el clima terrestre, que ocurre cientos de kilómetros más abajo en la atmósfera, subrayó Picasso. Este proyecto también se ha relacionado falsamente con la provocación de terremotos y huracanes. Tampoco lo provocó la geoingeniería. Además de la desinformación sobre este proyecto HARP, otra narrativa recurrente es que se relaciona con fenómenos meteorológicos, con la siembra de nubes, y que en este caso se han vinculado con la DANA en el marco de la teoría de la conspiración de los chemtrails, que defiende que las estelas de los aviones pueden cambiar el clima. Estas afirmaciones no tienen bases científicas. Hombre, no vamos a decir aquí que hay que confiar 100% en la ciencia, pero algún sustento, algo usted debe tener para hacer tremendas afirmaciones. Mínimamente usted debe conocer realmente qué es este proyecto, qué son los chemtrails, cómo funcionan, si tienen la capacidad realmente de modificar el clima e imprimirle lógica a esos análisis. Y ya con eso usted puede afirmar tranquilamente, oye, sí, me parece que esto fue hecho con geoingeniería por esto, por esto, por esto y por esto, o creo que no ha sido con esta tecnología por esto y por esto y por esto. Y así usted se evita pelear en redes sociales porque el uno dijo, el otro respondió. Y así entre todos nos informamos mejor y podemos llegar a una información más confiable. Aunque existen algunas técnicas de modificación artificial del tiempo, son de eficacia limitada. Se hacen desde tierra y solo para evitar grandes granizadas que pueden afectar a los cultivos. El DANA y el cambio climático. Uno de los factores principales, según los expertos, fueron las altas temperaturas de la superficie del agua del Mediterráneo, más de 1 grado por encima de lo normal. Según la evidencia científica, las DANAs son más frecuentes y destructivas por la emergencia climática. Entonces, una de las conclusiones que yo saco acerca de este proyecto, no por este artículo que estoy leyendo, esto yo lo sé hace mucho tiempo, el proyecto HARP puede alterar hasta cierto punto el clima en una zona en concreto, es decir, en una pequeña ciudad, en una pequeña población, y esa manipulación del clima tiene un grado de potencia. Esta tecnología no puede provocar terremotos como los que provoca la Tierra, de altos grados en la escala de Richter, capaces de devastar ciudades enteras. No lo puede hacer. Este proyecto no puede generar los huracanes como el que vimos en los Estados Unidos de más de categoría 5, el superhuracán.
Tampoco puede provocar inundaciones como las que vimos ahora en Valencia y en muchos otros lados donde se han generado estas inundaciones. No puede provocar tsunamis. El proyecto HARP no puede hacer eso porque la potencia de los elementos en este tipo de situaciones climáticas rebasa los límites de cualquier tecnología terrestre o extraterrestre, porque el HARP es una tecnología traída por las razas invasoras que han manipulado a la humanidad desde hace miles de años. Esa tecnología de ellos es una tecnología extraterrestre capaz de alterar el clima hasta cierto límite. No puede el proyecto HARP alterar el clima de todo un planeta, porque para poder hacer eso se necesita un planeta. El planeta con su tamaño, con su dimensión, con su propio espíritu, porque es un ser vivo, es el que puede mover el clima, es el que puede realmente soltar la potencia de los elementos y generar los efectos fuertes que hemos visto. Entonces, cuando se produce esto que nosotros llamamos catástrofes naturales de una potencia increíble, esto no lo está provocando la élite, esto lo está generando el planeta Tierra. ¿Y por qué se sabe? Porque se advirtió hace mucho tiempo que eso iba a ocurrir y no hay ningún conocimiento, ningún contacto, ninguna profecía que diga que eso lo hace la tecnología del HARP. Pero sí todos estos contactos, conocimientos y profecías advierten que eso iba a ser efecto del movimiento planetario y de los ciclos de nuestro planeta Tierra. Esa es la realidad. Sí hay tecnología con la que ellos manipulan hasta cierto punto, pero esa tecnología no es la causante de todos estos efectos naturales. Al final, si nosotros comenzamos a negar todo esto y echarle la culpa a la tecnología siempre, ¿quién pierde? ¿Pierden los de la élite porque estamos denunciando su diabólica tecnología? ¿O perdemos nosotros porque estamos alejándonos de la posibilidad de atender el llamado de la naturaleza? Estamos alejándonos de la posibilidad de conectarnos al planeta. Estamos alejándonos de la posibilidad de ubicarnos en el tiempo profético y entender lo que está ocurriendo. Porque todo es el HARP. Esa es la respuesta fácil. Esa es la salida sencilla. Y lo digo una vez más, no estoy negando el HARP. Por supuesto que existe. Y de hecho, ahora les voy a mostrar en el mismo documento bíblico cómo se menciona en los términos de este escrito el mismo proyecto HARP. Porque sí se denuncia a nivel profético. Pero incluso se muestra con los límites que este tiene. Vamos a seguir ampliando un poco más por acá. Porque bueno, ya lo que es el proyecto HARP, muchos lo saben, que es una investigación científica, esto es lo oficial, que supuestamente se hace para estudiar la ionosfera, que es la capa más externa de la atmósfera. Una que comienza a unos 60-80 kilómetros de altitud y se extiende hasta por encima de los 500 kilómetros. Las condiciones de esta capa son muy diferentes de la troposfera, que es la parte más baja de la atmósfera en donde nosotros vivimos y donde sucede la mayor parte de los fenómenos meteorológicos, que es lo que algunos científicos dicen, que el HARP influye en la ionosfera, más no en la troposfera. Ahora, ¿cómo funciona esta tecnología? El programa se enfoca en llevar a cabo experimentos divididos en dos etapas, una activa y una pasiva. Durante la etapa activa se utiliza un instrumento de investigación ionosférica, un aparato compuesto por 18 antenas que lanzan ondas electromagnéticas hacia el cielo. Estas ondas emiten a una frecuencia específica que provoca una mayor vibración de las partículas en la ionosfera, lo que resulta en un aumento de su temperatura. Así lo explica el físico argentino Peter Alexander, investigador principal del CONICET y especialista en dinámica atmosférica del Instituto de Física de Buenos Aires. Así como funciona, calienta o aumenta la temperatura en esta ionosfera y esto hace que se emita una frecuencia de mayor vibración en estas partículas, ¿no? Al calentarla comienzan a vibrar por esta energía y bueno, esto, uno de los efectos que ya se sabe, que se ha estudiado y se ha denunciado que tiene, es que tiene la capacidad hasta cierto punto de influir en el clima. Según la página del proyecto, estos experimentos buscan imitar fenómenos que suceden en la naturaleza, pero con una fuerza mucho menor. Para hacerlo con la fuerza que nosotros hemos visto en ciertas catástrofes, vuelvo y repito, se necesita un planeta. Usted esto no lo puede hacer con antenitas. Me gustaría que eso lo analizáramos con lógica para entender lo que está ocurriendo. En ese sentido, Borlaug asegura que puede formar auroras boreales, pero minúsculas. Puede replicar ciertos fenómenos naturales, pero limitados. De ninguna manera va a crear, por ejemplo, un terremoto de 8 grados o de 7 grados o de 9 grados en la escala de Richter.
Jamás podría ser eso. Gran parte de las teorías conspirativas hablan solo de esta parte del programa. Sin embargo, existen otros instrumentos dentro de las instalaciones del HARP que constantemente monitorean a la atmósfera durante la etapa pasiva y que nada tienen que ver con el instrumento de investigación ionosférica. Según Borlaug, se utilizan todos estos aparatos porque es muy difícil reproducir las condiciones de la ionosfera en laboratorio. Esta capa es demasiado alta para que vuelen los aviones y demasiado baja para que pongamos satélites. No, el HARP no afecta el clima, dicen ellos. Vuelvo y repito, yo estoy mostrando una información oficial y estoy tratando de, según mi visión, mi investigación, de resaltar lo que no es cierto y de resaltar lo que a mí me parece cierto de estas afirmaciones. Porque hay otra cosa, que este proyecto se puede utilizar como arma en medio de conflictos bélicos. Por supuesto que sí. Pueden provocar hasta cierto punto lluvias o granizadas, qué sé yo, por ejemplo, para dificultar el avance de tropas enemigas, por poner un ejemplo. O quizás puedan generar algún tipo de movimiento telúrico, pero leve, a una poca profundidad y también pues con unos efectos limitados porque no tiene la potencia suficiente. Eso lo pueden hacer a nivel bélico para manipular hasta cierto punto, sí lo pueden hacer. Tienen la tecnología para hacerlo. Y de hecho, no solo lo pueden hacer con el HARP, hay ciertas energías, ciertas prácticas esotéricas, místicas, de las que se tiene conocimiento en toda la historia y que es un conocimiento también entregado por los mismos que entregaron a la humanidad la tecnología del HARP. Estos conocimientos esotéricos son capaces de manipular los elementales, las energías del planeta, con encantamientos y todo esto. Esto lo hacía Moisés, Salomón. Esto se practica en algunas corrientes ocultistas y se puede manipular el clima con estas energías, pero se puede hacer de forma limitada. Nadie que maneje estas prácticas va a poder generar un terremoto como el que pasó en Japón. Es imposible. Entonces no solamente lo pueden hacer con la tecnología, sino también con las energías nigrománticas. Eso también es importante mencionarlo. Entonces aquí lo que se concluye es que no puede manipular completamente el clima, principalmente porque todo esto se produce en la troposfera. Esta tecnología influye principalmente en la ionosfera y de ninguna forma puede alterar el clima a nivel planetario. Es decir, lo que la élite llama el cambio del clima no está sucediendo artificialmente por esta tecnología y tampoco está sucediendo de la forma en que ellos afirman que está sucediendo. Toda la propaganda que hacen con la agenda esta para el año 30, de que intentan supuestamente concientizar a la humanidad, bueno, que hay que hacer todo tipo de prácticas para proteger el clima porque es culpa de nosotros, que nosotros lo estamos manipulando, lo estamos dañando con el CO2. Eso es una propaganda falsa. Sí hemos tenido influencia negativa con la contaminación hasta cierto punto, pero eso no es lo que está provocando todos los cambios climáticos. Esa es la mentira que nos están diciendo. Los cambios de la Tierra se están generando por ciclos. Se están generando por ciclos que están siendo movidos también desde el Sol y desde las energías universales que están tocando la Tierra. Eso no se nos puede olvidar. Esto es un proceso natural que ya se nos había anunciado y lo que está haciendo la élite es desinformándonos, diciéndonos que no, esto es contaminación para que nosotros no estemos concentrados ni nos enfoquemos en lo que debemos hacer, que es una reconexión con la naturaleza, y más bien nos distraen para que estemos enfocados en la agenda esta del 30, para que pensemos que todo es el HARP, para que pensemos que hay poderes oscuros moviendo el clima y no sepamos lo que realmente ocurre. Porque yo pregunto, ¿por qué los conspiranoicos no hablan de la profecía? ¿Por qué no hablan de algo que está anunciado en todas las culturas de la Tierra? ¿No lo conocen? ¿No lo saben? ¿No lo entienden? ¿O no lo quieren decir algunos? Porque algunos quizás lo sabrán y no lo quieren decir. ¿Por qué? Porque promover la teoría de conspiración es más sensacionalista. Promover la teoría de conspiración vende más, trae más visitas, trae más fanáticos de las teorías de conspiración y se genera la polémica. Pero si vengo yo aquí, por ejemplo, a decir, muchachos, yo dudo que esto lo haya hecho la tecnología del HARP. ¿Por qué? Porque es una tecnología que no puede alterar a esas dimensiones del planeta. Entonces muchos me pondrán en los comentarios, no, tú eres un vendido de la élite, tú estás transmitiendo la información oficialista, tú eres un negador de todas estas conspiraciones, tú estás del lado de la élite, y llenan la caja de comentarios
con opiniones que no están fundamentadas en una investigación real. Yo por eso no les hago caso, porque quienes dicen eso, vuelvo y repito, el 80-90% no tienen ni idea de lo que están diciendo. Entonces, ¿cómo me voy yo a fiar de eso? Si yo, por ejemplo, no digo en el programa que hago sobre esta situación del Dana, que es hecho o producido o provocado por la tecnología, si no lo digo es porque tengo la suficiente certeza para entender que no fue provocado por estas tecnologías. El día que ocurra un efecto climático que tenga yo la certeza que fue provocado por estas tecnologías, vendré aquí y lo diré. Y ya eso a usted le puede gustar más, le puede gustar menos, ya es su elección si me sigue viendo o si prefiere otros canales donde promuevan teorías de conspiración, sean verdad o sean falsas. Aquí yo lo invito a que usted trate de analizar, por eso le comparto la información del HARP, cómo funciona y todo esto, y usted saque sus conclusiones. Pero eso sí, yo le voy a mostrar aquí una parte que por lo general usted no va a escuchar en teorías de conspiración, que es la parte profética. Eso es la parte extra que yo le aporto en estas investigaciones, para que usted la analice, lo que le sirva lo tome y lo que no, pues no hay problema. De hecho, cuando hablamos de profecía, vamos al Apocalipsis. En el Apocalipsis 12 se habla de la caída, la invasión de estas razas oscuras. Y desde el Apocalipsis 13 al 17 menciona algo muy interesante sobre la tecnología que utiliza la bestia, que utiliza el dragón, que utiliza la rebelión para destruir a la humanidad. Entonces veamos por acá. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, cuando esta organización cayó, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? La humanidad. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces a la mujer se le dan dos alas, que es un conocimiento. Realmente las dos alas significan un conocimiento para la elevación de su espíritu. ¿Y para qué la humanidad se va a elevar? Para que vuele delante del programa de la serpiente, que es en el símbolo el desierto. Este mundo es árido, no hay frutos, es muerte. Entonces a la humanidad se le ha entregado un conocimiento desde tiempos ancestrales para que nos elevemos por encima del programa de la serpiente. Y este programa o este conocimiento nos sustenta por un tiempo, como dice acá. Y la serpiente, ojo con esto, arrojó de su boca tras la humanidad o tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esto que está mencionando aquí el Apocalipsis es la tecnología para manipular el clima que tiene la serpiente. Miren lo que dice. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que viene a contrarrestar esa tecnología que intenta hasta cierto punto alterar el clima? Lo que lo contrarresta es el mismo planeta Tierra. Miren lo que dice acá. Pero la Tierra ayudó a la mujer. La Tierra está ayudando a la humanidad. ¿Con qué? Con todo lo que está pasando a nivel climático. Y uno podrá decir, ay, pero hay muchas pérdidas humanas. Pero es que las pérdidas humanas no son por causa de lo que está haciendo la Tierra. Cuando hay un movimiento fuerte del clima y hay pérdidas humanas, es porque nosotros como humanidad hemos construido y hemos diseñado, o bueno, nos han obligado a diseñar un mundo que no va acorde con la naturaleza. Entonces, cuando la Tierra se mueve, choca con ese sistema y termina habiendo un choque, termina habiendo destrucción, se caen edificios, porque esas son construcciones que parecen tumbas humanas, y en ese sentido hay pérdidas, se pierden vidas. Pero es por el diseño y la forma que hemos construido nuestras ciudades. Cuando hay un movimiento fuerte de los elementos, el sistema tambalea. Y aquí lo que se entiende es que cuando se muevan los elementos con fuerza, el sistema que nos oprime dejará de existir. Entonces, cuanto antes esto se mueva, desde mi punto de vista, mucho mejor. Entonces dice acá, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces aquí la tierra dice que abre su boca, la tierra no tiene boca. Aquí hay símbolos, obviamente. Esto lo que significa es que la tierra, con su movimiento, con sus elementos, contrarresta el sistema y la tecnología de la serpiente. Porque miren, la serpiente arrojó agua de su boca y la tierra abrió su boca para tragar el río de agua que el dragón había arrojado sobre la humanidad. La batalla de la serpiente y su programa de control contra el planeta Tierra y los elementos, moviéndose para contrarrestar esto.
Y ahí está la diferencia. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más potencia? Obviamente la Tierra. Por eso cuando hay un movimiento del clima de altas magnitudes, esto no lo hace el programa de la serpiente. Eso lo hace el mismo planeta, que es el que tiene la potencia para moverse de esa forma, ¿no? Y acá en Apocalipsis 7 nos dice, después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces, hay 4 ángeles que están en los 4 ángulos, que sostienen los 4 vientos en el planeta Tierra, ¿no? Todo esto son símbolos. ¿Qué son esos 4 ángeles? Son los 4 espíritus de los 4 elementos principales que están en el planeta Tierra. Los 4 elementos ahora mismo están amarrados. Es decir, no se están soltando con la potencia que deberían soltarse para hacer la depuración. ¿Y qué es lo que los mantiene atados todavía? Esto que dice acá. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está esperando la tierra? Que la humanidad se sincronice con estos ciclos naturales. Cuando el ser humano se sincronice, los elementos se sueltan y van a barrer con todo. Dice que hay otro ángel que está en pie en el sol o que subía del sol, y es el que tiene el sello del Dios vivo, y como vemos acá, es el que comanda a los 4 ángeles. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está sucediendo de ciclos naturales de la Tierra está siendo impulsado desde el Sol. El Sol está emitiendo una energía de alta vibración que está sacudiendo el planeta. Los elementos responden ante eso. Pero como todavía la humanidad no ha hecho la sincronización con todo esto, no se desatan por completo. Miren las inundaciones, los terremotos, los huracanes que están sucediendo, que todo esto, según los mismos científicos, está sucediendo a unas dimensiones sin precedentes en la historia. Y sí, el clima está cambiando, pero está cambiando por lo que dice aquí, porque se está dirigiendo desde el Sol y desde el universo una energía y una vibración diferente para nuestro planeta. Entonces, el cambio de era, entre muchos otros efectos, tiene el movimiento de los elementos. Así como la Tierra se está depurando de todo lo que no es natural de ella, el ser humano también debe depurar su mente, su cuerpo, su espíritu de todo aquello que no es natural y de todo aquello que la organización o el programa de la serpiente nos enseñó. Cuando nos desliguemos de eso, nos conectemos realmente a la verdadera vida, se desatan aquí los elementos. Y eso no va a ser provocado por el HARP. Este desatar de los elementos es lo que viene a destruir precisamente las tecnologías como estas que alteran los ciclos naturales de la Tierra. Hasta cierto punto, ¿no? Porque es limitado. Entonces, ese es el desatar de la justicia. No es más, lo que está sucediendo en la Tierra en estos tiempos es eso, que los elementos se están moviendo y están avisando que la humanidad poco a poco se está levantando. Entonces el llamado siempre es a investigar, a profundizar muchísimo más y a tener mucho cuidado de hacer conclusiones sobre los eventos que están ocurriendo y achacárselo todo a la conspiración y todo a estas tecnologías, porque no todo es el HARP. Y ahí está la tarea de cada uno de ustedes. Yo puedo tener mi visión, mi investigación, mi opinión sobre ciertos movimientos del clima, y yo podré venir acá y decir esto lo hizo la Tierra o esto lo hizo el HARP. Pero esa es mi visión y la certeza que yo tengo de las dimensiones y la potencia que puede mover cada una de estos dos protagonistas, ¿no? El HARP hasta cierto límite puede mover el clima, y la Tierra sí tiene el pleno poder y control para moverlos con toda la fuerza necesaria. Y aquí ya le corresponde a cada uno de ustedes sacar conclusiones. Mi recomendación es que investiguemos, comparemos informaciones, busquemos, sobre todo estudiemos lo que hace mucho tiempo se anunció, y ahí poco a poco vamos a poder discernir qué es tecnología y qué es naturaleza. Y cuando interpretemos, de acuerdo a nuestra visión, si es naturaleza, atendamos el llamado. Y si vemos que es tecnología, pues hay que denunciarlo, porque ellos tienen la capacidad de hacer eso y en algunos momentos nos engañan con sus artimañas. Así que esto es lo que yo puedo aportar y concluir de este polémico tema. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Eso al final es irrelevante porque cada quien
debe lidiar con las opiniones y la visión que tiene sobre todo esto que está ocurriendo en nuestro planeta. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.